Darío de Ciervo, que originalmente lo invitamos por que hoy se conoció este fallo en la causa Garbe. Darío, bienvenido al piso. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero te pido dos palabras antes del tema Colo, que es un tema que creo que debe ser único en el país, ¿no? Que a una familia le toque pasar por semejante barbaridad, ¿no? Que una persona fuera de sí te mate una hija y que otra 12 años después, te mate otra, ¿no? Creo que es Sí. un sufrimiento, no sé si te entra en el pecho, en el razonamiento, tanto dolor. Sí, es un tema insoportable. Sí, esa es la palabra. Sí, es algo que no se puede digerir. Bueno, me tocó estar cerca de ellos en ambos casos. Estuve como abogado del particular damnificado en el primer juicio oral por el primer crimen de Claudia y después el de Sandra. Y como decís vos, 12 años después, cuando me dieron la noticia yo estaba de viaje y me costaba creerlo. O sea, tuve que preguntarlo varias veces para poder entender que se trataba de ellos y que le había pasado otra vez. Era imposible hacerle entender a un medio de Buenos Aires. Yo trabajaba acá, me acuerdo que se llamaban mucho de los canales de Buenos Aires, y era imposible hacerle entender a los canales de Buenos Aires que no había sido la persona que había recuperado la libertad o que no había mandado un sicario a vengarse de la familia, ¿no? Claro, bueno, siempre quedó esa fantasía de que pudiera haber habido alguna conexión. Me acuerdo que en ese momento vivía Viale y él me quería hacer decir que había elementos para conectar. Obviamente, como no había, yo no me negué a eso porque no tenía sentido, pero desde el punto de vista periodístico era mucho más vendible la historia por lo tremenda, ¿no? ¿Por eso o porque había elegido a la víctima? Claro. Era otra esa, para sacar como un galardón. Claro, y el mismo modo. Un imitador, sí. Sí, espantoso. Pero bueno, hace mucho que no los veo. Realmente tienen una fortaleza y tienen mucha fe. Creo que eso los ha podido sostener en todo este tiempo. Y ellos aparte tienen mucho miedo de que salga en libertad el asesino de Claudia. No puede, por allí el asesino de Sandra es otra historia, También, por las características del crimen, por la edad de la persona, ¿no? Sí, porque aparte hubo unas reformas, unos beneficios que antes estaban, que ahora no están vigentes y que probablemente no lo alcance al segundo crimen. Bueno, Darío, pasamos ahora a hablar del doctor Carlos Garbe, que fue, recordemos, acusado por varios delitos que tienen que ver, si uno tiene que definir con dos palabras, es administración infiel del hospital internacional, sí, ¿no? O desviar fondos, desvío de fondos públicos. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió en ese juicio? Bueno, como todo juicio oral, había dos posturas, o tres, mejor dicho, porque había un acusador público, que era la Fiscalía, un acusador privado, que fueron los denunciantes, y nosotros, yo como defensor del doctor Garbe. Y como vos bien sabés, siempre hay teorías que obviamente se ventilan pruebas de cada parte. Esto se hizo en 3 jornadas, lunes, martes y miércoles de la semana pasada. Y bueno, la Fiscalía consideró probado el ilícito, que en realidad no eran varios, sino la administración fraudulenta con la modalidad, fraude de la administración pública con la modalidad de la administración fraudulenta. Ese sería técnicamente el delito que se le imputó y pidió para él la pena de 3 años en suspenso. Bueno, nosotros sostuvimos que no estaba acreditado. Fueron varios planteos y finalmente se conoció la sentencia hoy al mediodía del doctor Coppola. Yo
llegué de viaje hace un ratito, pero la pude ver en un momento y en esta primera lectura me pareció un fallo impecable. Justamente lo que rescató, o uno de los puntos, porque, digamos, quien no está acostumbrado a leer sentencias puede tener una interpretación equivocada. La interpretación es como si se pudiera dividir en dos partes. Por un lado, invoca en la primera parte el beneficio de la duda en cuanto a la cuestión fáctica que tiene que ver con el motivo de la convocatoria de ese año, del 2014, cuando el doctor Garbe era director del hospital, que se costeó con fondos del SAMO y que justamente el cuestionamiento de los acusadores era que había sido para un acto político, nada más que para un acto partidario. Hubo muchos testigos que justamente lo que dijeron era lo que sosteníamos, que la convocatoria, al menos del Ministerio de Salud, y que venía bajando toda la línea jerárquica, era para una convocatoria de gestión de salud. Solo en eso invocó el beneficio de la duda, que es obviamente constitucional. Pero en lo demás, que tiene que ver con la tipificación del delito, en su parte objetiva y en la parte subjetiva, ahí no tuvo dudas y el fallo fue impecable porque justamente lo que hace es aplicar la doctrina y la jurisprudencia actual sobre ese delito y sobre la exigencia del aspecto subjetivo del dolo, que también lo consideró inexistente. Ahora, vos me lo estás analizando técnicamente y yo entiendo que eso es lo que corresponde después de una sentencia, el análisis técnico. Conociendo al doctor Coppola, no dudo que su análisis es lo más acercado a la objetividad posible. Ahora, vos sabés que quien nos está viendo dice, bueno, para mí lo salvó la corporación política. Como te dijeron en su momento cuando fue el juicio de Abel Miguel, ¿no? Lo salvó la corporación política. Claro, pero eso es un problema que tenemos de falta de credibilidad. La gente se nutre de opinólogos. Concretamente, yo traté de bajar allá una explicación sucinta, pero bueno, lo que tiene que ver como para que se entienda, lo que decidió el juez es, mire, la acusación con toda la prueba que se produjo no me convence. Es decir, lo que dice es que no alcanza, que no está probado. Lo que no se encuentra acreditado con el grado de certeza. Como vos bien sabés, la sentencia tiene que tener una certeza absoluta. Desde varios enfoques. Porque hay un estado intelectual que arranca de una sospecha, de una probabilidad y de una certeza. Para condenar tenés que tener certeza. Y acá no la logró. Esa en el primer tramo. Pero en la parte exclusivamente técnica, en lo que es la aplicación del Código Penal, del tipo penal que se eligió, ahí no hubo duda y también hubo certeza de que los elementos que se ventilaron no corresponden a la figura que escogió la Fiscalía, ni en la parte objetiva ni en la parte subjetiva, y por eso la absolución. O sea, y el juez, eso se lo digo a la gente, para no hablar tan en técnico, el juez no puede en ese momento decir, no, la Fiscalía se equivocó de tipo penal, lo vamos a cambiar por otro que sea más adecuado, porque eso alteraría lo que es el principio de congruencia, que fue desde que la persona fue acusada del delito y fue llamada al famoso 308 a declarar, ¿no? Exacto, tiene que mantener un hilo de coherencia interna para no sorprender a la defensa, porque si no sería una violación a la defensa en juicio. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu presencia. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.